directo con Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial, líder de la oposición, gobernador del estado Miranda. Venezuela ha vivido un fin de semana lleno de una cantidad de circunstancias que nos hacen comentar con Enrique. Enrique, buena tarde, gracias por acompañarnos y directamente comienzo preguntando cómo calificamos lo que hemos visto en Venezuela este pasado fin de semana, es decir, un discurso gubernamental poco claro quizá, que de alguna manera incitó a los saqueos que se produjeron posterior a una locución de Maduro, más tarde un llamado a la calma cuando la situación pareció que se iba de las manos y luego una declaración que me llamó la atención del propio Maduro diciendo que él cree en el libre mercado. ¿Cómo entendemos lo que está pasando? Buena tarde. Hola Idania, buenas tardes, un placer en saludarte y a todas las personas que nos ven. Lo que vimos el fin de semana y la noche de ayer en una cadena de radio y televisión es el doble discurso del gobierno, Idania. ¿Quién controla los dólares en el país? ¿Quién es el gran importador de alimentos, de todo en Venezuela? Es el propio gobierno. El gobierno es el que sabe a quién le asigna los dólares. El gobierno es el que sabe, en teoría, qué se hacen con esos dólares. Entonces, yo lo que creo que todo esto forma parte de un intento desesperado frente al gigantesco fracaso de Maduro. Maduro no sabe hacia dónde llevar nuestro país. El fracaso lo tiene encima, más allá, me refiero, de la discusión del 14 de abril sobre su legitimidad. Me refiero a la ilegitimidad ya en el ejercicio, no solamente la ilegitimidad de origen. Es tratar, Idania, digamos, con estas acciones de último minuto, tratar de darnos la señal de que este es un gobierno que sí se preocupa de la economía, que es un gobierno que quiere poner orden en la economía, que es un gobierno que quiere aplicar la ley. Ellos saben perfectamente esta situación de los electrodomésticos. ¿Quiénes son los dueños, Idania, de DACA? ¿Por qué nadie ha visto que salga alguien a dar la cara, a explicar? Nada de eso lo hemos visto los venezolanos. Lo que entonces confirma es un intento desesperado de tratar de desviar la atención, tratar de hacernos creer a los venezolanos que la inflación es producto de todas estas acciones y no del fracaso. No es como tratar de dejarnos en la forma y no en el fondo. La realidad es que el único país de toda nuestra América que está en una situación como la que hoy estamos viviendo los venezolanos es nuestra Venezuela. No hay ningún otro país en América Latina que tenga esta inflación ni tenga esta situación que estamos viviendo hoy día los venezolanos, como consecuencia de un modelo fracasado, como consecuencia además de querer imitar. Yo lo decía ayer en un mensaje que colocamos en la red, porque la situación de los medios es muy compleja en nuestro país, de que Maduro es un títere fracasado del gobierno, del régimen cubano. Ahora, Enrique, una situación de este tipo se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Es decir, puede generarse una anarquía que se le vaya de las manos al gobierno. Es decir, no se debe hablar en estas circunstancias usualmente de saqueos, de lo que pasa, pero si uno va a las redes sociales el día de hoy, ve que algunos focos se presentaron en algunas ciudades, en algunos estados del país. Es decir, es como jugar con fuego. Bueno, Idania, pareciera que el gobierno, detrás de todo esto, busca, por lo visto, hay un proceso electoral en puertas el 8 de diciembre, que si bien es una elección de carácter municipal para elegir alcaldes y concejales, yo he sido muy insistente en que esta tiene que ser una elección donde los venezolanos expresemos nuestra inconformidad, nuestra indignación, que estas colas que estamos viendo para comprar comida, para comprar muchas cosas en nuestro país, que nunca antes nos había tocado una situación similar, que nuestro pueblo exprese esa indignación, esa inconformidad, digamos, el desacuerdo con Maduro y su gobierno, que lo exprese en las urnas electorales el próximo 8 de diciembre. Pareciera que toda esta situación de tensión que hemos vivido el día de hoy, me llama mucho la atención, Idania, que esté focalizado en los teques ahorita a esta hora
Casi todos los comercios en Los Teques, que es la capital de nuestro estado Miranda, están cerrados. La información que tenemos es de algunos motorizados, comandados, dirigidos por algún, digamos, líder del partido de gobierno. Pareciera que lo que hay es detrás de esta situación de anarquía, de violencia, es como dañar el proceso electoral del 8 de diciembre. Por allí sigue habiendo la información, es una información de carácter extraoficial, pero sigue llegando información de que el gobierno desearía, ante el escenario de perder las elecciones, de buscar alguna vía, algún atajo para suspender el proceso electoral del 8 de diciembre. Eso es algo que los venezolanos no podemos sacar de nuestra agenda, eso está allí. Y sin duda alguna un escenario de situación de desorden en la calle, pues significaría, como dicen, el gobierno serviría la mesa para suspender el proceso electoral, porque ellos saben lo que va a pasar el 8 de diciembre. Si nuestro pueblo sale a votar, esta va a ser una derrota contundente a Maduro y su gobierno. Le decía ahora al corresponsal de NTN 24 en Venezuela, yo le decía que viendo todos los estudios de opinión, todas las encuestas serias, no las que están al servicio del gobierno, no las que el gobierno utiliza cuando, digamos, para tratar de generar una matriz de opinión, sino estudios de opinión que ni siquiera salen públicamente. El Maduro tiene la peor evaluación en todos estos años, es un gobierno sumamente débil en cuanto al respaldo popular, y bueno, un gobierno débil como este, ¿a qué apela? Al miedo, a la amenaza, a tratar de hacer creer que es un gobierno de brazo firme, que es un gobierno que va a hacer cumplir las leyes, que es un gobierno que va a defender al pueblo. Mira, pura mentira, Idania. Tú ves todos los rubros. Tú ves, por ejemplo, el cemento. ¿Quién produce el cemento en el país? ¿Quién controla la industria cementera? El gobierno. ¿Y es que acaso el cemento a cuánto se vende? El cemento no se consigue. Hay una mafia del cemento, hay una mafia de la cabilla, hay una mafia de los materiales de construcción. Me refiero a productos que controla el gobierno. El propio gobierno, tú lo sabes, la yaca, que es un plato típico de los venezolanos en este mes. El propio gobierno dice que la yaca popular se va a vender 100% más caro que el año pasado. Entonces, el problema de fondo, ¿cuál es? ¿Es un tema de especulación que hay en el país, que están las leyes para combatir a los especuladores? ¿O es un problema del modelo económico que destruyeron la economía, destruyeron el aparato productivo y, como siempre, en vez de asumir y rectificar, están buscando el culpable, están buscando a quién cortarle la cabeza y no resolver el problema de la crisis económica que afecta a todos los venezolanos? Una pregunta, Enrique, que se hace hoy mucha gente ante la circunstancia y la situación por la que atraviesa Venezuela, es finalmente quiénes son los malos, es decir, el gobierno o los empresarios. ¿Por qué lo pregunto? Fede Cámaras, que es el organismo que agrupa a los empresarios en Venezuela, en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, estaba viendo en la web que hacían un llamado diciendo que el gobierno tiene un plan orquestado para desacreditarlos. Y creo que vale la pena reivindicar que muchos empresarios en Venezuela, como los médicos, por ejemplo, trabajan en una circunstancia y en una situación bastante complicada y bastante difícil. Y Dania, el responsable, de acuerdo a todos los estudios de opinión, todas las encuestas, no para, digamos, quién creo yo que es el responsable. Para mí el responsable es el gobierno nacional y su política económica. Este es un modelo absolutamente fracasado, trasnochado. No hay ningún país en América Latina, tú ves el caso de Ecuador, tú ves Perú, tú ves Chile que va a elecciones ahorita, tú ves Brasil. Bueno, Argentina mejor que nosotros, pero queriendo imitar este modelo y ahí tienes tú la inflación en Argentina. Todos los países en América Latina, Uruguay, Colombia, todos con un modelo distinto al venezolano. Y ahí están los resultados. Los países de América Latina están creciendo económicamente, reduciendo la pobreza en términos reales, y nuestro país, bueno, ahí está con una inflación la más alta del mundo. Ahora, cuando tú ves las mismas encuestas, me refiero a los estudios de opinión, esos que dicen de lo que evalúan el sentimiento de los venezolanos, cuáles son los principales problemas, quiénes son los responsables de ese problema, todas pues señalan al gobierno nacional como el primer responsable, pero abrumadoramente, de todos los problemas que estamos viviendo en el país. El responsable de la inseguridad,
el responsable de la crisis económica, el responsable del desabastecimiento, de la escasez. Y Dania, porque el problema no es una lavadora, una nevera, un televisor. Ojalá ese fuera el problema del país. Ojalá el problema de nosotros en Venezuela fuera aplicarle todo el peso de la ley a unos especuladores y que con eso resolviéramos la crisis económica. Pero todos sabemos que este es un problema mucho más allá de eso. ¿Esto cuánto va a durar? Va a durar 3 días, 4 días, se acaban los inventarios. Algunas personas pudieron comprar unos artículos de, me refiero, lavadoras, neveras a un bajo precio. Bueno, ¿por qué se especula con dólares de Cadivi? ¿Por qué? ¿Es que acaso el gobierno no es capaz de controlar a ver a dónde llevan los dólares de Cadivi? Y Dania, el propio gobierno reconoció que se han perdido en empresas de maletín. El propio ministro Giordani, más de 25.000 millones de dólares se perdieron con empresas fantasma, con empresas de maletín. Y bueno, ¿y dónde están los responsables? ¿Dónde están los que gastaron los que, digamos, pidieron esos dólares y no había nada detrás de las importaciones ni nada? Entonces esto forma parte de un pote de humo, tratar de darnos la percepción a los venezolanos que tenemos un gobierno que lucha por nuestro pueblo, cuando el gobierno es el que ha destruido el salario de nuestro pueblo, cuando el gobierno es el mayor importador de alimentos, y fíjate cuál es la situación que hay con los alimentos, fíjate cuál es la situación que hay con el campo venezolano, cuál es la situación que hay con la economía, porque destruyeron la economía. Ahora, ¿qué queremos nosotros, Idania? Que el país salga de la crisis. La crisis no es que... A los únicos que no afecta la crisis son a los que están mandando, a un grupito muy pequeño, muy corrupto, que no les afecta la crisis. Pero al resto, a la inmensa mayoría de los venezolanos les afecta la crisis. Y no es solamente un problema, me refiero, de un rubro de la economía. Claro. Es un problema mucho más complejo. ¿Por qué se acaba el papel higiénico en nuestro país? ¿Por qué se acaban los alimentos? ¿Por qué se acaba la crema dental? Fíjate, por ejemplo, el gobierno, el tema de la gasolina. Tú tienes venezolanos haciendo colas de 5 horas en la frontera para poder echar combustible. ¿Por qué hay contrabando en la frontera? Un contrabando que se le fue de las manos al gobierno. Porque no hay oportunidades, porque no generan empleo. Cada vez que Maduro y Dania abre la boca, cada vez que se expresa, se van las inversiones para otros países, no se genera empleo. Bueno, todo el que quiere invertir en Venezuela dice, no, yo para allá no invierto, yo me voy para otro país. Terminan en Colombia, Perú, Chile, Brasil, bueno, terminan también en México, en otros países. Y bueno, ¿y quiénes son los perjudicados? El gobierno no se perjudica, ellos no les golpean. Claro. ¿Quién se perjudica? El venezolano más pobre. Claro, los perjudicados son los venezolanos. Ahora, Enrique, si este pote de humo o si esta situación de desorden o de anarquía estuviese ciertamente relacionado con la fecha de las elecciones del próximo 8 de diciembre, si se suspenden las elecciones, ¿cuál es la posición de la oposición venezolana? Bueno, no hay ninguna razón para suspender las elecciones del 8 de diciembre. Y yo más bien creo, Idania, que las elecciones del 8 de diciembre pueden ser un gran catalizador. Así se lo dije además al Santo Padre cuando estuvimos la semana pasada. Tuve la oportunidad de tener una audiencia privada con su santidad el Papa Francisco. Estuvimos allí conversando sobre la situación de Venezuela y yo le decía al Papa que el gran catalizador de lo que estamos viviendo en Venezuela, en nuestra opinión, en nuestra visión, porque nosotros queremos que en Venezuela haya un cambio pacífico, constitucional, democrático y electoral. Nosotros no estamos promoviendo atajos ni vías que estén fuera de la Constitución. Eso está en la mente del gobierno. El gobierno es el golpista, el gobierno es el que le interesa permanentemente siempre poner el peine de la violencia. Nosotros estamos buscando una salida pacífica en el país. Nosotros queremos que en Venezuela venga un cambio que dure, no que sea de 5 minutos. No queremos un país que nos dure unas pocas horas, un cambio que dure unas horas, sino un cambio que tenga apoyo popular, tenga fuerza y le permita al país agarrar ese camino de progreso como están viviendo otros países en nuestra América Latina. Entonces le decíamos al Papa, y te lo comento a ti, el 8 de diciembre es un gran catalizador. ¿Qué significaría una suspensión de elecciones? ¿Cómo se drena una situación como la que estamos viviendo
entonces ¿cómo drenarían el país? Yo creo que nuestra posibilidad de contención tiene un límite, Idania. Si aquí el gobierno sigue creyendo que a todo aquel que asoma la cabeza, a todo aquel que dice lo que piensa, a todo aquel periodista que quiera decir la verdad, va a agarrar un palo y se lo va a pegar por la cabeza, eso tiene un límite. Y eso significará entonces que el gobierno, como dicen, el que prende un foco y lo prende creyendo que eso no le va, como tú decías, el que juega con fuego, en algún momento se quema. Nosotros seguimos insistiendo de que esto tenga una salida como queremos la inmensa mayoría de los venezolanos, pero también decirle con mucha firmeza al gobierno, no se equivoque y no crean que los venezolanos, que la tolerancia de los venezolanos y el deseo de los venezolanos de tener una salida constitucional, pacífica, electoral y democrática, signifique que los venezolanos están dispuestos a calarse cualquier cosa. Y bueno, también hacerle un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Fuerza Armada. Yo lo también comentaba ayer. Pareciera que la intención de Maduro es que él hundiéndose, porque se está hundiendo, este es un gobierno muy débil, muy desprestigiado en tan corto tiempo. Eso pasa también por la ilegitimidad de origen, que pareciera que quiere llevarse en el barco que se hunde, quiere meter dentro de ese barco a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque lo que está es malponiendo en cada cosa, utilizando la Fuerza Armada para, bueno, violaciones en la Constitución, violaciones de principios que están establecidos en la Constitución. ¿Qué pensarán? Y es muy importante siempre dejar esa reflexión. ¿Qué pensarán los militares patriotas, los militares que están apegados a la Constitución de esta situación de anarquía, de violencia que está promoviendo Maduro? Yo creo que la Fuerza Armada, como todas las instituciones del país, tienen que dar una demostración y una señal clara de apego a la Constitución y de querer que el país tenga una salida en el marco de la Constitución. Ahora, ¿qué decirle a Enrique Capriles, qué decirle a esos venezolanos que uno ve en las redes sociales, que de repente pierden la fe o la esperanza en que la salida es constitucional? Es decir, cuando piensan que hay fraude en los votos, que no se cuentan digamos, los votos reales de los venezolanos, como el 14 de abril, que aún pues no se sabe, o mejor dicho, se sabe, pero no se acepta en Venezuela, que el resultado de las elecciones no fue ese que se dio en el Consejo Nacional Electoral. Mira, Idania, yo creo que nosotros en este momento pedirle confianza a la inmensa mayoría de los venezolanos. Llegar hasta acá no ha sido algo por el azar, ha sido producto de un trabajo, de un esfuerzo. El 14 de abril lo construimos en 10 días. En 10 días volteamos nosotros una situación que parecía imposible, que ganáramos un proceso electoral en cuestión de días. Estamos hoy en aunque la situación sea tan difícil para todos los venezolanos, hoy nosotros podemos decir con toda la certeza que somos la mayoría del país. Ahora, la mayoría tiene que expresarse, una mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos somos demócratas y esa inmensa mayoría tiene que canalizar esa fuerza buscando que sea democráticamente, expresándola a través del voto. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos cree en su poder, en su fuerza, en la expresión que puede ejercer en ese proceso electoral. Como se lo pedimos el 14 de abril, yo el 14 de abril no le mentí a nadie de cara al 14 de abril cuando asumimos la candidatura, que no se me olvida ese 10 de marzo, cuando le dijimos al país vamos a enfrentar a instituciones tramposas, vamos a enfrentar el abuso del Estado, vamos a enfrentar a todos los obstáculos, pero hay que luchar. Tenemos que luchar por tantos venezolanos que están en este momento, que están en la pobreza extrema. Tenemos que luchar por todos los familiares de quienes perdieron, quienes han enterrado algún hijo, alguna hija, algún familiar cercano producto de la violencia. Tenemos que luchar por los que están desempleados, tenemos que luchar por los que no tienen techo, tenemos que luchar por Venezuela y esa lucha a veces tarda su tiempo. Yo no digo que esto sea de hoy para mañana, pero yo sí pedirle a todos los venezolanos un voto de confianza. Sabemos que tenemos, bueno, yo he recorrido el país nuevamente en los últimos días
Y a donde hemos ido, hemos estado en 17 estados de nuestra Venezuela, en algunos hemos ido más de una vez. Lo que hemos encontrado es un pueblo en la calle, un pueblo con esperanza de ese cambio, un pueblo que quiere seguir construyendo este camino que hemos construido juntos. Entonces, aquellos que desesperan, yo les llamo sin duda alguna a que lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a construir, lo hagamos bien. No nos dejemos, no pisemos los peines que el gobierno quiere que pisemos. No ha sido fácil llegar hasta acá. Y no perdamos por un momento de, digamos, que el propio gobierno nos empuja, perdamos un esfuerzo tan grande y años de una lucha que yo estoy seguro que va a dar el resultado que sueña la inmensa mayoría de los venezolanos. Estamos, en mi opinión, muy cerca de ese cambio, muy cerca de lograrlo. Y después, muy importante, Idania, estos años han tenido que ser años de aprendizaje. Las fórmulas que no han servido, no volvamos a apelar a ellas. Muchas veces, como dicen, en río revuelto, ganancia de pescadores. Hay personas que les interesa, o bien porque están en el gobierno, o bien porque, bueno, también quieren, no sé, tienen su ambición, y la ambición personal es mucho más grande que el interés colectivo, que quisieran que todo se destruyera. Bueno, yo apelo a la inmensa mayoría de los venezolanos a que sigamos construyendo el camino que nos va a permitir tener la Venezuela que soñamos. Me quedan dos preguntas, Enrique. Una tiene que ver con la situación de los medios. Bien lo mencionabas hace unos minutos. La situación de los medios de Venezuela es complicada. Son pocos medios los que quedan, pocas ventanas las que hay. Hay más de 159, si no recuerdo mal, agresiones a la libertad de expresión en lo que va de 2013. 89, por cierto, creo que son agresiones físicas a periodistas. Los venezolanos apelan a medios internacionales como NTN 24 para conocer lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo realizar ese contacto, ese transmitir ustedes mensaje y llevar la información correcta? Bueno, Idania, sin duda este debe ser uno de los momentos más críticos desde el punto de vista de la libertad para informar de los medios de comunicación social en nuestro país. Venezuela ha tenido varios episodios y este es uno, sin duda alguna, muy crítico en nuestra historia. No solamente desde el punto de vista de la censura, sino de la autocensura. Alguna gente dice, bueno, ¿y por qué la autocensura? Bueno, porque utilizan todas las instituciones, amenazan con juicio a los dueños de esos medios de comunicación, amenazan a periodistas, meten la administración tributaria para amenazarlos con temas de ingreso, de cárcel por evasión fiscal. Bueno, tú escuchas cualquier cosa para tratar de coartar que el medio pueda informar con libertad y que los venezolanos puedan además decidir por qué medio quieran ser informados. Eso nos ha obligado a redoblar, triplicar, bueno, a hacer el contacto directo. Gracias a Dios tenemos energía, mucha energía, no nos cansamos, pero sin duda, Idania, el mensaje que hoy damos en algún estado del país, el mensaje que le dejamos, vamos al Zulia y dejamos un mensaje en el estado Zulia, los que están en el estado de Anzoátegui no se enteran. Eso es una realidad que hoy nosotros estamos luchando, distinto al caso del gobierno, que encadena la radio y la televisión todos los días, aunque creo que Maduro nos hace un favor cada vez que habla, creo que nos ayuda a que los venezolanos se den cuenta de que no hay futuro con Maduro y que representa el desastre, la destrucción del país. Pero bueno, quisiéramos, por supuesto, llevar nuestro mensaje de esperanza, nuestras propuestas, porque nosotros no estamos, lo dijimos en una oportunidad, yo no soy la oposición, yo soy la solución. Me refiero a lo que representamos. No es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Nosotros somos el proyecto para que en Venezuela nuestro pueblo gane mejor, coma bien, duerma tranquilo. Lo que propusimos de cara al 14 de abril, que el pueblo lo suscribió, que es que 3 cositas muy sencillas, que el pueblo gane bien, duerma bien y coma bien. Y desde allí, bueno, cuántas oportunidades no pueden salir un país como el nuestro que tiene todo, ¿qué le falta a Venezuela? Un buen gobierno.
tenemos todos los recursos, las reservas de petróleo más importantes del planeta, un pueblo maravilloso, recursos naturales, bueno, oro, ahí tienes tú, por ejemplo, la situación del hierro, coltán que tenemos, bueno, destruidas las empresas básicas, hoy dependemos de una renta petrolera que ya es insuficiente, crecen las importaciones de todo y no hay dólares para pagar. Bueno, pero eso no quiere decir que si cambia el gobierno, nosotros no podamos rescatar todas esas reservas y poner todas esas reservas a producir, poner todo ese talento a desarrollar el país y que nosotros podamos salir de la crisis económica muy rápido. Bueno, de eso se trata. Aquí hemos tenido que llevar el mensaje en forma directa, pero sin duda alguna el tema de los medios de comunicación y la libertad de expresión, la censura, Idania, ha llegado hasta los portales de internet. Por decirte un ejemplo, ¿no? La visita que hicimos a su santidad, hubo portales en internet que ni siquiera mostraron la foto del saludo que le dimos al Santo Padre, portales de internet que mostraron fotos del Santo Padre con presidentes de otros países, pero que no se atrevieron a sacarnos a nosotros, para que veas hasta dónde llega la censura, hasta internet. Ahora, precisamente la última pregunta tiene que ver con esa visita al Papa Francisco. Háblenos de ella, ¿cuál fue la acogida del Papa Francisco? Evidentemente es una visita, usted lo dijo, de carácter privado, y habrá cosas que quizás no se puedan decir, pero otras sí. Bueno, no fue a secreto de confesión, digo de carácter privado, porque era una audiencia, digamos, a puerta cerrada, que además era el espíritu que buscábamos en esa visita al Santo Padre. No fue a tomarnos una foto, la foto reseña el momento, pero no fuimos a buscar una foto, fuimos a pedirle al Santo Padre, porque más allá de la diatriba, Idania, más allá de la confrontación que podamos tener con quienes están en el gobierno, con un grupo, el país tiene que buscar la forma, los venezolanos tenemos que buscar la forma de dialogar, de que aquí pueda reinar la paz, que exista el reconocimiento a que no hay una sola forma de pensar en Venezuela, que los venezolanos tenemos el derecho de pensar como querramos, que el gobierno no tiene por qué imponer una forma de pensamiento, y estamos convencidos que la Iglesia es la institución que tiene la mayor autoridad moral, el mayor poder de convocatoria, y que la Iglesia en esta situación tan difícil, se lo dije al Santo Padre, no hay ningún país en América Latina, su santidad, que esté viviendo la situación de Venezuela. Y eso obliga, dado que además sabemos que Venezuela está en el pensamiento del Santo Padre, que el Santo Padre, haciendo uso de esa fuerza que tiene, de ese poder de convocatoria, de ese reconocimiento, porque el gobierno y sus voceros reconocen al Santo Padre. Nosotros reconocemos al Santo Padre de pedirle al Papa Francisco, ayúdenos a la Iglesia, que sea la Iglesia el que convoque al diálogo de los venezolanos. Díganos fecha, hora, y allí estaremos nosotros, porque más allá de nuestras diferencias, más allá de que aquí venga un cambio que va a venir, yo siempre le he dicho a nuestra gente, a todos los que son seguidores de la causa del cambio, lo que viene en Venezuela no es revancha, ni puede ser una venganza, ni puede ser lo mismo que estamos viviendo. No podemos nosotros, si que hablamos de cambio, el día de mañana, bueno, el que piensa distinto, excluirlo. Si hablamos en el país de inclusión, la inclusión tiene que ser sin exclusión. Y nosotros tenemos que ir construyendo ese espacio de encuentro, de conversación, más allá de nuestras diferencias. Yo no veo que exista posibilidad de que Venezuela salga adelante si el país sigue fracturado y sigue dividido. Y siempre le digo a todos los venezolanos en cada rincón de nuestro país que visitamos, aquí la confrontación no es pueblo-pueblo, aquí es la confrontación de los venezolanos, del pueblo, frente a un gobierno corrupto que saquea los recursos de los venezolanos, que ha, malgastado unos ingresos. Nunca en nuestra historia hemos tenido una bonanza petrolera como esta. ¿En qué se ha traducido en términos de progreso para los venezolanos y de oportunidades tangibles? De que hoy digamos con propiedad, Venezuela sacó tantos millones de la pobreza, Venezuela ha generado tantos millones de empleo. Ese es el compromiso. Una persona sale realmente de la pobreza
cuando tiene una buena educación, que es el escudo contra la pobreza, y cuando tiene la posibilidad de tener un empleo estable que le dé la garantía de poder desarrollar su vida, porque tiene allí, pues bueno, la estabilidad necesaria además para que su familia esté tranquila. Ahora, brevemente, Enrique Capriles, eso es lo que usted le dice a los venezolanos cuando recorre el país. ¿Y qué le dice a los venezolanos que lo ven a través de la señal de NTN 24 en América Latina, Estados Unidos, el Caribe? ¿Qué me dicen los venezolanos, Idania? No, ¿qué le dice usted a los venezolanos que lo ven a través de nuestra ¿A los señal? que están fuera? Sí. Bueno, que ellos saben que los estamos esperando en Venezuela y cada oportunidad que tengo se los digo. Yo estoy esperando el día de recibir a todos esos venezolanos, no lo que el gobierno quiere hacer creer, que es que todo el que se fue del país pues tiene una cuenta pendiente con Venezuela o con la justicia venezolana. Nada más alejado de la verdad que eso. Esos miles de venezolanos que se han ido profesionales a buscar oportunidades, se los he dicho que estoy esperando el día de recibirlos para que sean constructores de la Venezuela del futuro, de la Venezuela del siglo XXI. Todo ese talento, eso que está hoy, que vemos médicos venezolanos en hospitales en el mundo. Bueno, esos médicos los queremos tener en nuestros hospitales. Todos esos ingenieros, todos esos que están, digamos, desarrollando su talento en beneficio de otros países, que queremos que vengan a desarrollar Venezuela. Sin duda alguna, Venezuela los está esperando, ellos lo saben. A mí me es muy, bueno, mira, a uno se le, como dicen, a uno se le arruga el corazón cada vez que sale. Allí tuve la oportunidad de ver varios venezolanos, estaban esperándome allá en San Pedro, en Roma, y bueno, a uno se le arruga el corazón porque uno sabe que los venezolanos no tienen esa vocación de irse a otros países. Los venezolanos amamos nuestra tierra, amamos nuestro país, consideramos que tenemos el mejor país del mundo. Sé que los venezolanos jamás hablan mal de su país. Cuando están fuera se expresan del gobierno, porque además es algo que siempre hay que recordar. El gobierno no es Venezuela. Venezuela somos todos los venezolanos. Y los venezolanos no nos parecemos al gobierno que tenemos hoy día. Quiero agradecer a Enrique Capriles Radonsky, es candidato presidencial, líder de la oposición venezolana, gobernador del estado Miranda. Enrique, gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchas gracias. Buena tarde. Con esto vamos Gracias. a la pausa. En la tarde de NTN 24 vamos con titulares de la hora para que usted se entere de lo que está pasando aquí y ahora, en este momento. Ya volvemos con más información.